Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les comento que el día de hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. El día de ayer estuvimos hablando de un tema bien extenso que son los neumáticos. Ya fue prácticamente el único tema que tomamos ayer, pero es un tema muy importante, necesario dedicarle tiempo. Así que el día de hoy vamos a ir tomando algunos temas más, recordando un poquito la información del día de ayer acerca de neumáticos, primero que todo. Para empezar, recordemos que los neumáticos duran máximo 5 años en condiciones perfectas, ¿ya? Además de eso, debemos saber que los neumáticos se gastan, ¿cierto? Y que hay que cambiarlos eh, antes de que lleguen a su límite de desgaste idealmente. ¿Cuál es su límite? 1.6 milímetros de espesor, ¿ya? O de profundidad del surco más grande, por decirlo así, ¿ya? En su surco, ¿cómo decirlo? En su surco principal, esa es la palabra que estaba buscando, en su surco principal, que va a ser el más profundo normalmente, ¿cierto? Vamos a tener una profundidad, ¿ya? X, dependiendo del neumático. Van a haber unos más profundos y otros menos profundos. Pero todos, máximo, deben tener una profundidad mínima de 1.6 milímetros. Es decir, no puede estar menos profundo que eso. El neumático no debe estar liso, ¿ya? Obviamente, y obviamente no debe usar neumáticos lisos, que son neumáticos que se fabrican y se venden para competición. No se pueden usar en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle las condiciones no están controladas como en un circuito. Así que mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Veamos acá, veamos acá, veamos acá. Tenemos el chasis, ¿cierto? Chasis. Tenemos por acá, a ver, ¿qué vamos a hablar hoy día? Busquemos un temita para hablar hoy día. Sistema de combustible, sistema de escape, sistema de refrigeración. Ya. Este vamos a empezar hablando hoy día, ¿cierto? Ayer hablamos de neumáticos y hoy día hablamos o empezamos a hablar de sistema de refrigeración, que es un tema obviamente más corto que el tema de neumáticos, ¿ya? Los sistemas de refrigeración en los motores son necesarios porque los motores generan mucho calor, ¿ya? Y es un calor que no podemos, ¿cómo se dice? Es un calor que no podemos como evacuar de forma fácil, ¿ya? Y no podemos evitar la producción de ese calor en un motor. El motor, para producir esta energía mecánica, para hacer que las ruedas se muevan, necesariamente tiene que producir calor excesivo, ¿ya? Ese calor excesivo es combatido, por decirlo así, por los sistemas de refrigeración. Y los sistemas de refrigeración permiten que el vehículo pueda funcionar, ¿cierto? Sin sobrecalentarse, ¿ya? Entonces, en las motos existen dos sistemas de refrigeración que comparten el mercado, por decirlo así, ¿ya? En el total de motos que existen, muchas motos son motos refrigeradas por agua y otras, muchas motos más incluso, son refrigeradas por aire, ¿ya? Ahí tenemos dos diferencias. Miren, tengo un amigo que viajó a ver el MotoGP
de Argentina, ahora el fin de semana pasado, y me trajo este llaverito. ¿Ya? Así que gracias, amigo Eric, por este regalo. ¿Ya? Y qué buena aventura esa, ¿cierto? Bueno, a los que les gustan las motos me van a entender un poco más de lo que estoy hablando. Ya. Entonces, refrigeración por aire, ¿cierto? La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Súper importante, queridos amigos, ¿ya? Súper importante, queridos amigos. Refrigeración por aire es la refrigeración más sencilla, ¿ya? No es tan eficiente como una refrigeración por agua, pero sí es una refrigeración sencilla, ¿ya? Cuando la refrigeración por... Dame un segundo, por favor. Cuando la refrigeración por agua, ¿cierto? Perdón, cuando la refrigeración por aire, ¿cierto? Se somete a un funcionamiento para la cual no está diseñada, puede traer problemas. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a decir en palabras mucho más sencillas. Las motos que son refrigeradas por aire tienen estos sistemas, ¿cierto?, de aletas, y las aletas, ¿cierto?, están diseñadas para refrigerar la moto solo cuando va en movimiento. La moto refrigerada por aire no puede estar funcionando y tener, ¿cierto? La moto refrigerada por aire no puede estar funcionando y tener, eh, y no tener, digamos, flujo de aire. Por lo tanto, disculpen, pero se me está pegando el cassette, ¿ya? La moto refrigerada por aire no debe estar detenida cuando está funcionando. Eso es lo que quise decir todo el rato, ¿ya? Pero no lo podía sacar de aquí de la mente. Ahora sí, ¿ya? Entonces, es importante entender que esta moto yo la he hecho andar y tengo que andar. ¿Ya? He hecho andar el motor y tengo que moverla. Si yo tengo mucho rato ahí parada, funcionando, esa moto se puede sobrecalentar y va a estresar todos los componentes del motor. En cambio, cuando yo tengo una refrigeración líquida, tengo internamente en el motor un flujo de agua, ¿ya? Que se está moviendo. ¿Es agua común y corriente? No. Es agua, pero para empezar es agua desmineralizada. Y segundo, parte de ser agua desmineralizada, segundo, es agua que permite, ¿cierto? O sea, es agua que se junta con otro componente que se llama etilenglicol, que permite que esta agua se mantenga más en un rango más amplio de temperatura en estado líquido, ¿ya? El etilenglicol es una especie de alcohol que se le agrega al agua. Cuando se le agrega al agua el etilenglicol, ¿cierto? Logramos que en vez de que el agua se congele a 0 grados, se empiece a congelar a -4 grados. Y en vez de que el agua se evapore a los 100 grados, se evapora, por ejemplo, a los 110 grados. ¿Ya? Va a depender de la mezcla que se haga, pero a grandes rasgos es eso. ¿Ya? Puede que si yo le echo más etilenglicol, aguante más a la congelación. ¿Ya? Eso va a depender de en qué lugares vamos a usar nuestro vehículo, ¿ya? Si necesitamos más etilenglicol o menos, ¿ya? Entonces, el refrigerante que se utiliza tiene estas propiedades de que le cuesta más
congelarse y le cuesta más evaporarse, porque para que refrigere tiene que siempre mantenerse en estado líquido, ¿ya? Después de eso, para que el vehículo no se oxide, tiene que ser agua destilada y normalmente también puede tener algún tipo de aditivo antioxidante, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido. Refrigeración por aire, dice: la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si se encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si están sucias. Aquí tenemos, ¿cierto?, la parte de la refrigeración por aire. Tenemos las aletas. Las aletas tienen que estar en buen estado y tienen que estar limpias. Si tiene una capa de tierra, de barro encima, va a refrigerar mucho menos y vamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Cuando hablamos del líquido, obviamente el líquido no tiene que haber fugas, tenemos que estar en el nivel adecuado de líquido para que funcione lo mejor posible, ¿ya? Obviamente este líquido no puede ser agua de la llave, ya tiene que ser agua destilada y tiene que estar, ¿cierto?, combinada con este etilenglicol que les digo yo, y ahí se transforma, o lo podemos llamar, ¿cierto?, como refrigerante, ¿ya? El refrigerante o el anticongelante o el antifreeze le llaman también, o también le llaman coolant, ¿ya? Todos esos nombres normalmente van referidos, ¿cierto?, a esto que va recorriendo el motor. Miren, como dato, la inmensa mayoría, muchísimo, muchísimo, y casi, en realidad casi todos los motores que no son de moto, son con sistemas de refrigeración líquida en la actualidad. Casi todos los motores que no son de moto, ¿ya?, usan refrigeración líquida, ¿ya? Me refiero a automóviles, camiones, buses, prácticamente todos usan refrigeración líquida, ¿ya? Si nos vamos a un tren que usa un motor diésel, refrigeración líquida, un barco, refrigeración líquida, ¿ya? Prácticamente todo, refrigeración líquida, excepto las motos, que como los motores son más pequeñitos en muchos casos, tenemos motos que funcionan con refrigeración por aire y tenemos hartas motos que funcionan con refrigeración por aire, por ejemplo, la Honda CGL, la Suzuki GN, la FZ, la FZ, la primera, la segunda, la tercera, ¿ya? Y aquí hay un, un tema, ¿ya? Algunas motos declaran ser refrigeradas por aceite, ¿ya? ¿Y por qué dicen que son refrigeradas por aceite? Bueno, porque normalmente esas motos incluyen un radiador de aceite. Ese radiador de aceite permite, ¿cierto?, que el aceite pueda, ese radiador de aceite permite que el aceite pueda eh, ayudar más a la refrigeración del motor. Pero es muy importante entender que los aceites dentro de los motores siempre refrigeran. Los aceites dentro de los motores siempre refrigeran. Como siempre refrigeran los aceites dentro de los motores, no podríamos considerar que los motores que son refrigerados por aceite, esa es su principal refrigeración, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque para mí los motores que se refrigeran, entre comillas, por aceite, siguen siendo refrigerados por aire, ¿ya? Porque el motor tiene la misma estructura, tiene aleta, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos los motores el aceite también refrigera, ayuda a bajar la temperatura del motor en menor medida, pero la principal función del aceite no es refrigerar.
La principal función del aceite es lubricar. Si yo lubrico, ¿cierto? Tengo una buena lubricación, también me ayuda el aceite a refrigerar. Y a varias cosas más, ¿ya? Por eso les digo que cuando les digan que la moto es refrigerada por aceite, normalmente es una moto que obedece a casi todos los cuidados y todas las limitaciones de una moto refrigerada por aire. ¿Cuándo podemos considerar que hay un cambio de tecnología y que se considera que es mejor y por ende las motos también son más caras? Cuando las motos son refrigeradas por líquido o por agua, como le quieran llamar. Ya recordando que no es agua pura. Ya. Cuando hablamos de la refrigeración, recuerden siempre que los refrigerantes también se cambian, ¿ya? El refrigerante dentro del sistema no se debería perder, no se debería evaporar, no debería tener ningún problema, ¿ya? Pero debemos entender que el refrigerante es, debemos entender que el refrigerante puede llegar, ¿cierto?, a tener eh, pérdida, ¿cierto?, de sus propiedades con el paso del tiempo. Normalmente cada marca recomienda más o menos cambiar el refrigerante una vez al año o cada 2 años. Va a depender mucho de una marca o de la otra, del tipo de refrigerante que estén utilizando, etcétera, ¿ya? Pero siempre revisen eso y si es necesario cambiarlo, cámbienlo. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre un refrigerante que está en buen estado y un refrigerante que está en mal estado. Un buen mecánico inclusive puede sacar una muestra de tu refrigerante, analizarlo y decirte si ese refrigerante está, ¿cierto?, en condiciones o no de seguirse utilizando o hay que reemplazar. ¿Ya? Vamos a hablar ahora un poquito sobre la transmisión. Dice, existen 3 tipos de dispositivos de transmisión. ¿Ya? Cuando hablamos de transmisión, normalmente se asocia a las cajas de cambio en cualquier vehículo. ¿Ya? Pero la verdad es que la transmisión es la forma en que se lleva el movimiento desde el motor hasta la rueda trasera. ¿Ya? O hasta la rueda. Y eso también puede incluir, ¿cierto? Por ejemplo, un cardán, un diferencial, etcétera, ¿ya? En un vehículo común y corriente. Por eso cuando hablamos en las motos de la transmisión, casi siempre estamos hablando del piñón, de la cadena y de la catalina, ¿ya? Lamentable aquí no vamos a hacer correr este video a ver si encuentro una imagen mejor que esta. Denme un segundito. Es un poquito largo. En un segundo, les recomiendo ver este video. Ya yo aquí estoy buscando una imagen nomás que quiero ver si encuentro para poder mostrarles. Aquí está. Ahí. Miren, aquí, en esta imagen, ahí tengo un eje, ¿ya? En este caso, en esta moto, la transmisión se da por una correa, ¿ya? Esta correa permite que yo pueda llevar el giro desde aquí hasta acá atrás, ¿ya? Entonces, esto está girando, hace girar hace avanzar, digamos, la correa, y la correa hace avanzar, ¿cierto?, la rueda trasera. Como la hace avanzar, yo puedo seguir. Lo voy a ocupar, imagínense que en vez de esto ser una correa, que puede ser correa, cadena o árbol articulado, que es un cardán, yo tengo de aquí hasta acá, ¿cierto? Imagínense que es una cadena, ¿ya? Una cadena. Cuando yo cambio la cadena, le cambio esta pieza de acá, que en el caso de ser cadena va a ser un piñón, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Voy a tener otro piñón con puntas. Este tiene como unos dientes, el otro va a tener como unas puntas, ¿ya? Entonces se cambia todo el conjunto. Esto que gira acá, esto que gira acá y la cadena. ¿Por qué?
porque se va deteriorando todo, ya, porque normalmente anda metal con metal. Ahora, ojo también acá. ¿Por qué? Porque de aquí a acá, ¿cierto? No siempre va a ser necesario cambiar todo. Si quiero reutilizar la Catalina o el piñón y están en buenas condiciones, no hay ningún problema con volver a utilizarlos. Si están en malas condiciones, obviamente tengo que desecharlos, ¿ya? Y cambiar. Normalmente los Catalinas y los piñones no son eternos, ¿ya? Normalmente cada 2 o 3 cambios de cadena, lo más probable es que se va a hacer necesario cambiar la Catalina y el piñón, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, primera vez que voy a cambiar la cadena y veo que el piñón y la Catalina están en buen estado, yo los voy a cambiar, ¿ya? Si es que no tengo si es que no tengo la plata, por ejemplo, para comprarla, podría reutilizar esas 2 piezas siempre y cuando estén buenas, ¿ya? Recuerden que estoy hablando principalmente de cadenas, ¿ya? Este es un ejemplo con una correa, pero yo estoy hablando principalmente de cadenas. Recuerden que las cadenas, ¿ya? No pueden ir 100% tensas, no pueden ir apretadas, porque si van apretadas, ¿cierto? La cadena, la rueda, la cadena, todo sufre más. La cadena, sobre todo en esta parte de abajo, tiene que tener una pequeña holgura. Ya normalmente son como 2 deditos más o menos que sube y baja la cadena. Se puede medir, ya creo que son 1,5 cm, 2 cm, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero es una distancia pequeñita en la que la cadena tiene que subir y bajar libremente, sobre todo en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que tenga una tolerancia al movimiento del basculante, porque cuando el basculante se mueve, ¿cierto? La cadena o se suelta más o se tensa más, ¿ya? Entonces, por eso tiene que tener un movimiento ahí o una distancia para poder amortiguar ese movimiento del basculante, queridos amigos, ¿ya? Miren, este es el piñón que va en el lado del motor. Y esta es la Catalina que va en el lado de la rueda. Y esta es la famosa cadena. Ya este es el conjunto que uno debería comprar para dejar todo nuevito, ¿cierto? Cada cierta cantidad de kilómetros. ¿Ya? Esto no siempre me voy a guiar como por una pauta de fabricante de cuándo cambiarla. ¿Ya? Esto normalmente se cambia dependiendo del estado en el que se encuentre. Si yo no sé revisarla, debo hacerla revisar o cuando, si es que no me diera ninguna falla, así como ruido, no sé, cuando yo voy tensando, porque las cadenas te van estirando con el tiempo y cada cierto tiempo tengo que ir tensando la rueda, me voy a dar cuenta que va a haber un momento en el que igual no voy a poder tensar más. ¿Ya? Normalmente este es el momento para cambiar la cadena. ¿Por qué? Porque ya se estiró demasiado y como se estiró demasiado, ¿cierto? No va a embonar bien todos los dientes y va a producir este tipo de problemitas. ¿Ya? Este tipo de cadena, lo voy a contar algo como anécdota más que nada, ¿ya? No estoy haciendo promoción ni nada, pero normalmente estas cadenas de buena marca, de una marca reconocida, no voy a nombrar ninguna marca, pero de marcas reconocidas de cadenas, cuando son así, como de color oro, normalmente se supone que son como las cadenas más bacancitas que tiene la marca, ¿ya? Y yo nunca me había comprado una de estas, siempre había querido una así, y nunca me la había comprado. Bueno, hace como un mes o 2 meses atrás, andaba en Lira y dije, ya sabéis qué más, voy a comprarle una cadena a la moto, porque mi moto andaba sonando, sonaba. Y dije, no, debe ser la cadena, así que la voy a comprar, no. Y eso es súper peligroso cuando las cadenas suenan o están mal, es peligroso porque se corta, la cadena puede saltar con mucha fuerza, pegarle a otro auto, pegarle a una persona, pegarte a ti, romperte la moto, el carenado, etcétera.
entonces es peligroso que se te corte la cadena. Por eso deben controlar eso. Ya va más allá de que la moto de que van a quedar en pana porque la moto no va a avanzar, sino que al cortarse la cadena puede saltar y golpearle una pierna, etcétera. ¿Ya? Así que cambien y preocúpense de la cadena. Bueno, volviendo a la historia, fui y por primera vez en mi vida compré la cadena más cara que había para mi moto disponible en ese momento. ¿Ya? Se supone que la mejor también. Entonces, la compré, la instalé y realmente, chiquillo, la moto, lo que se siente en la moto cambió del cielo a la tierra. Obviamente la cadena que yo tenía anteriormente estaba bastante mala y yo cambié todo también. Cambié todo a pesar de que no tenía muchos kilómetros mi moto. Mi moto tiene menos de 20.000 kilómetros mi moto todavía. Entonces, eh, a pesar de que no son tantos kilómetros, yo cambié todo igual, ¿cierto? Y la verdad que cambió mucho. Ya compré la mejor Catarina que encontré, compré el mejor piñón que encontré y la mejor cadena que encontré. ¿Ya? Ahora voy a ver cuánto me dura, porque la verdad que a mí me duran un poco las cadenas, pero nunca había comprado una cadena cara. Ya siempre había comprado cadena ahí como término medio, no. Ahora, en este momento, vamos a ver cómo nos va con este tipo de cadena. Pero sí me di cuenta que eh, digamos, el ajuste de la cadena comparada con otras cadenas que yo había visto es muy superior en esta cadena que es mucho más cara. ¿Ya? Así que ojo con ello ahí y si van a cambiar cadena, les recomiendo 100% que compren un portacadena. ¿Por qué? Porque simplifica, pero así infinitamente el trabajo. ¿Ya? Yo antes siempre había cambiado cadena, pero así a lo salvaje nomás. Y ahora, hace un tiempo atrás, me compré un cadena, lo ocupé para instalar esta cadena y me funcionó muy, muy bien. Y la verdad que es una herramienta que me costó, creo que 10.000 pesos. No es algo caro. Ya, igual que los cortadores de cadena para bicicleta, pero en este caso, obviamente más grande, más reforzado para la cadena de la moto. ¿Ya? Así que 100% recomendado que cambien la cadena cuando sea necesario por la cadena de la mejor calidad que puedan pagar, porque de verdad que se nota, por lo menos hasta ahora para mí, en la conducción, se nota el cambio y se nota la plata que se invirtió, que se gastó en eso. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso les puedo contar desde mi experiencia. ¿Ya? Aquí habla de cadena. Dice la cadena y el piñón no Catalina. Dice que una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo, es decir, hay que lubricar las cadenas. Ya las cadenas normalmente se pueden lubricar con para engranajes y también venden muchos sprays, cierto que uno la puede lubricar con mayor facilidad. Recuerden siempre que las cadenas deben limpiarse, ya cada cierto tiempo se debe limpiar, cierto, y luego eh, lubricar. Ya se limpia primero, se saca toda la mugre que pueda tener y luego se vuelve a lubricar y ahí se deja, ¿cierto?, hasta la siguiente vez que lo hagamos. ¿Cada cuánto tiempo? Yo diría que idealmente una vez a la semana lo limpiáramos, pero es difícil que no tengamos el tiempo, que tengamos tanto tiempo como para hacerlo, ¿ya? Pero por lo menos ir observando ahí y cuando veamos que ya se empezó a pegar la tierra, tratar de hacerlo lo antes posible. ¿Ya? Así que ojo con ello. Obviamente, si en algún momento paso por algún lado que se me ensució más de lo normal, eh, puedo acortar el tiempo de limpieza. Como les digo, entre más limpia la mantengan y mejor lubricada, debería durar mucho más. Recuerden que las cadenas reciben todo el impacto del motor cuando nosotros queremos sacar la moto, ¿cierto? La cadena siempre está haciendo toda la fuerza para hacer que la rueda gire, ¿ya? En ese sentido, la cadena sufre un importante estrés. Por lo mismo, traten siempre de mantener la cadena bien lubricadita, bien limpiecita, para que dure lo más posible y se estire lo más lento posible. Entre más agresivos seamos para manejar, para frenar, para retacar, etcétera, también más va a sufrir nuestra cadena. Si nosotros manejamos suave, aceleramos suave, frenamos suave, la cadena también va a durar mucho más tiempo, queridos amigos. ¿Ya? Así que mucho ojito con eso.
Después tenemos el famoso árbol articulado, ¿ya? ¿Qué es el árbol articulado? Es una especie de cardán. ¿Y qué es un cardán? En vez de que la transmisión del giro sea por medio de una correa, aquí es por medio de un eje, ¿ya? En la correa o la cadena es muy parecido, cambia el tipo de banda, digamos, ¿ya? Pero acá es distinto, porque acá es un fierro, ¿cierto? Que el motor hace girar ese fierro y el fierro atrás hace girar a la rueda, ¿ya? Y normalmente va como dentro de un, no sé cómo decirlo, como de un espacio, como dentro de un tubo, pero va por dentro y va con aceite para que se vaya lubricando continuamente, ¿ya? Entonces acá lo que me debo fijar es que siempre tenga el nivel de aceite correcto, como si fuera una caja de cambios. Las cajas de cambios deben llevar aceite. Oye, algo que nunca he dicho acá es que el aceite en las motos, aceite de motor en las motos, se comparte también para la caja de cambios. Así que ojo con ello. Ya usen aceite adecuado para su moto, no inventen, no le echen aditivos, no le echen nada extraño, porque puede perjudicar, ¿cierto? O el motor o la parte de la caja de cambio, los embragues en la moto van sumergidos en aceite. Entonces, por ejemplo, hay aditivos que se le pueden echar a los motores que son antifriccionantes y que hay gente que va a se lo echa a la moto y después resulta que la moto no anda o pierde fuerza. ¿Por qué? Porque el antifriccionante reacciona, ¿cierto?, con los embragues de disco y causa problemas. ¿Ya? Así que siempre hay atención a lo que le van a echar a su moto, no inventen cosas raras, ¿ya? Y todo lo que van a hacer, infórmese primero. Bueno, y con respecto a la correa dentada, ¿cierto? Tenemos que verificar siempre que la correa obviamente esté en buen estado. La verdad que yo nunca he andado en una moto con correa dentada, pero las que donde podemos ver estas correas dentadas es en las motos scooter, ¿ya? Una moto scooter, la mayoría de las motos scooter, no sé si todas, pero la mayoría de las motos scooter utilizan una correa de transmisión para poder andar. ¿Cuál es la gracia de la correa? Que normalmente le entrega una suavidad extra a la moto, ¿ya? Porque hay menos como roce o menos sonido, o menos roce metálico en el fondo. Ya hay roce, claro, pero es metal contra una goma, por decirlo así. ¿Ya? Entonces es como más suave ese tipo de moto. Ya, vamos a hablar un poquito de las luces ahora de las motos. Las luces, dice. Las luces son importantes porque no solo permite que usted pueda ver, sino que también porque permite hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías, ¿ya? Entonces, queridos amigos, preocupémonos siempre de que las luces estén en el mejor estado posible. Preocupémonos siempre de que las luces estén en el mejor estado posible, tanto delanteras como traseras. Delanteras para yo poder ver el camino y también para que me vean, y traseras para que me vean. Ya si una moto por atrás no lleva ninguna luz, es muy fácil, ¿cierto? Que alguien no me vea y que me choque por alcance, porque me va a ver cuando ya va a estar súper encima mío, ¿ya? Y eso, como consecuencia, va a traer un accidente importante, ¿ya? Así que mucho ojo ahí, queridos amigos, con el tema de las luces. Preocúpense de que las luces estén siempre en el mejor estado posible, ¿ya? Tenemos luces entonces delantera y trasera, ¿ya? Debemos saber también que existen luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? Debemos saber también que incluyen que tenemos luces LED y luces de descarga de gas. Las luces LED
son ampliamente utilizadas ahora en la actualidad, tanto de fábrica, hay muchas motos que de fábrica traen un foco LED, y también tenemos muchas motos que les cambian la luz, ¿cierto? Que tienen una luz halógena y se la cambian por una luz LED, ¿ya? Eh, Normalmente se supone que las LED duran un poco más, pero la verdad es que yo ahora probé hace poco en mi auto unas luces LED y la verdad que igual se quemaron, ya no alcanzaron a durar, creo que ni siquiera un poco más de 6 meses, ¿ya? Y no eran las más baratas, ¿ya? Así que ojo con ello. Después de eso, las luces de descarga de gas. ¿Cuáles son las luces de descarga de gas? Las que conocíamos antiguamente como luces de xenón, ¿ya? Las luces de xenón, a mí me gustan bastante, la forma en la que prenden, la forma en que iluminan, me gustan bastante, pero también las puedo como poner aftermarket. No sé la verdad si alguna moto trajo luces de xenón de fábrica, pero me imagino que sí, pero no, yo no recuerdo ninguna ahora. Pero el xenón prácticamente ya no existe, ¿ya? O si es que se usa muy poco porque prácticamente todos ahora usan LED, ¿ya? Y las luces que son más comunes que vengan en las motos, sobre todo motos de bajo precio, ¿cierto? Son las luces halógenas, ¿ya? Que son luces convencionales con un filamento, ¿cierto? Las luces, eh, esas luces permiten su uso, ¿cierto? En un amplio rango de terreno y condición, ¿ya? Pero la gente normalmente las capta. La verdad que yo creo que las luces halógenas funcionan bastante bien. Lo único malo, no sé si es malo o no, pero, o es solo una apreciación, pero la verdad es que las luces halógenas, yo pensaba que se quemaban mucho, pero probé, como les digo, las de LED, igual duraron, la verdad que duraron poco. Yo esperaba que las luces LED duraran, no sé, mucho tiempo, pero quizás no, no lo sé, en ese tema no me manejo tanto, ya como de las duraciones. Pero como les digo, yo pensé que las LED iban a durar mucho más. Así que ahí ustedes ven si las cambian, no las cambian, etcétera. Lo único que les pido es que si van a cambiar las luces LED, si van a cambiar a luces LED, lo cambien, lo cambien eh, por luces que no molesten a los demás. ¿Ya? Sean conscientes, porque si ustedes ponen luces que son muy intensas, esas luces van a molestar al resto de las personas, ¿ya? Y no solo molestar, sino que también pueden causar accidentes, ¿ya? Así que ojo, bueno. Ya. Después dice, importante, siempre debe mantener encendidas luces fijas y cuando cambie una ampolleta, reemplázela por de similares características. Yo siempre soy de dejar las cosas lo más originales posible, ¿ya? Y si voy a cambiar algo, que lo que vaya a poner sea realmente mejor que lo que estoy sacando. En todo sentido. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Ahora, aquí dice que ponga ampolletas de similares características. A veces yo puedo sacar una ampolleta y poner otra que se ve igual. Pero si yo veo la nomenclatura de la ampolleta, es decir, los numeritos, me voy a dar cuenta que una ampolleta es de 55 watts y otra ampolleta es de 20 watts. ¿Qué pasa si yo saco una ampolleta de 20 watts y pongo una de 55 watts? Caben en el mismo espacio. Uno dice, es compatible con esto. No es compatible. ¿Por qué? Porque al tener más watts, genera más calor. Al generar más calor puede dañarme el foco. ¿Ya? A mí me pasó, por ejemplo, que yo tenía una moto que usaba ampolletas de globo chico. La verdad que creo que venía sin ampolleta la moto, creo, no estoy seguro, no me acuerdo ya también, pero la cosa es que usaba globo chico y yo le puse globo grande. Quedó excelente, ¿cierto? Prendía y todo el tema. ¿Qué pasó? Que como el globo grande de la ampolleta quedaba más cerca del foco,
Con la temperatura el foco se derritió. Menos mal, yo esta historia la he contado varias veces acá en clase. Menos mal que el foco estaba bien feo, el que tenía, estaba así como muy, muy feo, horrible. No estaba quebrado, pero estaba como muy opaco, estaba como negro, muy como quemado, por decirlo así, quemado por el sol. Y yo había comprado ya un foco para cambiárselo, porque es un foco bien común, y menos mal que me estaba por llegarme el foco cuando me pasó eso, ¿ya? Por eso no me dolió tanto. Pero si el foco hubiera estado bueno, ahí claramente me habría dolido mucho más que se me hubiera roto, ¿cierto? O haberme mandado ese condón, ¿ya? Por eso les digo que pongan atención en lo que van y no van a poner en su moto. ¿Por qué? Porque le puede traer complicaciones grandes. Imagínate fuera una moto más moderna y el foco fuera mucho más caro. Claramente habría sido casi una tragedia, ¿ya? Entonces, importante, dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. En las motos del año 2003, inscritas 2003 hacia adelante, las motos son obligatoriamente con encendido de luces automático. ¿Qué quiere decir eso? Echo a andar el motor y las luces se prenden de forma inmediata. Si tu moto no tiene ese sistema, ojalá lo puedas implementar. No es complicado hacerlo, cualquier buen mecánico lo puede hacer y con eso vas a aumentar mucho la seguridad, porque si por algún motivo se te olvida prender las luces, la moto lo va a hacer por ti de forma automática y siempre vas a ser lo más visible posible. Así que ojo ahí con ese tips, ¿ya? Después dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera, toda moto debe tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo, motos que estén destinadas para su uso en la vía pública. Parte trasera, luz roja fija, luz de freno y 2 luces destellantes de viraje. Súper importante. Ya, si ustedes se fijan, en la parte delantera no se exigen los intermitentes delanteros. Ya, así que ojo con ello. Casi todas las motos lo tienen, pero no está comprendido en la normativa. Después dice, también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno, de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Aquí nos vamos a algo súper importante. Deben tener elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Es decir, color ámbar, reflectantes de color ámbar, de color amarillo, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? No importa si es así de largo o así de pequeño, lo importante es que estén. Mientras estén, cumplen. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Este grande o este pequeño? Obviamente, entre más grande, más visible vamos a ser. Y en la parte trasera, de color rojo, ¿ya? Puede ir aquí puesto o puede ir acá, ¿ya? Y en la parte trasera, digamos en la parte trasera, por el lado son estos, ¿ya? Y este es parte trasera, pero mirando hacia atrás, ¿ya? Esto es lo que está representando. Este de acá, casi nadie se preocupa de él porque normalmente vienen incluidos los mismos focos, ¿ya? ¿Para qué? Para que la moto siempre se haga lo más visible posible. Recuerden siempre que una moto de colores vivos es más segura que una moto de colores oscuros o opacos, ¿ya? Cuando hablamos de espejos, queridos amigos, recuerden siempre tratar de usar los espejos originales, porque los espejos originales aportan mucho a nuestra conducción, ¿ya? Y si van a cambiar los espejos, cámbienlos por unos que realmente valgan la pena, cámbienlos por uno que realmente sirva, que si el espejo es de baja calidad, normalmente va a ser un espejo plano que no tiene mucha diferencia con un espejo de baño y que no cumple
con lo necesario para poder ser utilizado. ¿Ya? Queridos amigos, eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Practicatest.cl. Nos vemos mañana nuevamente. Y un saludo a todos los que van a estar viendo esta grabación. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.